Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Cultura en un Clic. A nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México, les damos la más cordial de las bienvenidas, en principio a nuestros poetas invitados, a Rafa Sarabia y a Mohsen Emadi, que ya han estado acompañándonos en otros momentos, hablando de su propia poesía, hablando de su propia pluma, de su propia escritura. Y bueno, hoy se suman para hablar de El Vigilante de la Nieve, vida y obra de Antonio Gamoneda. Muchas gracias a los dos por estar aquí, porque no solamente conocen al poeta, conocen al escritor, sino también tienen el privilegio de conocer a este extraordinario ser humano. Y eso nos va a permitir saber un poco más y comprender un poco más de la obra del maestro Antonio Gamoneda. Muchas gracias, Mohsen, muchas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, también agradecer a quienes nos acompañan en este conversatorio, que han estado siguiendo parte de los cursos, de los talleres que la Secretaría de Cultura y Deporte en esta época de confinamiento ha abierto a través del canal virtual. De verdad, también agradecerles por el tiempo, por el espacio que se dan para estar aquí y por supuesto a quienes se van conectando para poder adentrarse a la vida y a la obra del maestro Antonio Gamoneda. Hablar de Antonio Gamoneda es hablar de un gran poeta y de un extraordinario ser humano. Hablar de Gamoneda es hablar, sin duda, con el corazón delante, por su poesía y por su persona. Antonio Gamoneda nació en Oviedo el 30 de mayo de 1931, es residente de León, España, desde 1934. Es un poeta y crítico de arte conocido por distinciones como doctor honoris causa por la Universidad de León, Premio Castilla y León de las Letras, también por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha recibido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y Premio Cervantes. Este último es considerado el galardón más importante de las letras hispánicas. Antonio Gamoneda es un escritor sumamente prolífico, considerado uno de los poetas fundamentales de la literatura contemporánea española, siendo traducido al alemán, al francés, al portugués e italiano. Hablar de Antonio Gamoneda es, en verdad, un referente obligado para la literatura, para comprender la literatura iberoamericana y por supuesto que tiene un sitio en la literatura universal. Pues Rafa y Mohsen, que son quienes nos van a hablar de manera mucho más precisa de esta vida y de esta obra, serán nuestros dos invitados, y yo le pido a Juan Carlos que haga la primera reflexión y detone las primeras preguntas para empezar con este conversatorio. Por supuesto, Mecha y Betinoco, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos los que nos acompañan ya conectados y quienes están sumando a este conversatorio como parte del programa de Cultura en un Clic 3.0. Agradecerles muchísimo de verdad su presencia y su acompañamiento. Y bien, como lo ha dicho la maestra Betinoco, hoy nos acompañan dos panelistas excepcionales. Rafael Sarabia, quien nació en Málaga y aunque desde su infancia reside en León, ha generado toda su producción poética en esta residencia, en donde también desarrolla su actividad de columnista, editor y fotógrafo. Rafael Sarabia, sobre todo, es amigo y admirador de Antonio Gamoneda, y eso es un honor y un lujo poder tener aquí con nosotros. Mohsen Emadi es poeta, traductor, programador y cineasta, y también ha escrito mucho sobre la vida y obra del maestro Gamoneda, y por supuesto, él también tiene el privilegio de ser un gran amigo y un admirador también del poeta Gamoneda. Pues yo comenzaré diciendo que es un programa muy especial por eso, justamente, porque detrás de Gamoneda, detrás de su obra, hay una vida personal comprometida consigo mismo y con la palabra poética. Es un poeta resiliente, como él mismo se dice, quien tiene la desnudez de la existencia. Su obra, en gran parte de ese aliento de vida, pone sobre todo en cada poema y en cada idea, y detrás de su poesía está su vida.
como lo han dicho también muchos críticos de él. Decía el propio Gamoneda que la poesía es un acto de salvación que nos salva a nosotros mismos, que es un acto de creación y de revelación, y que la poesía se opone a lo común y por eso es insurgente, porque modifica la conciencia. Antonio Gamoneda también decía que la poesía es útil porque sirve para dar placer, para reconfortar y para quitar las penas. De eso vamos a hablar, de la belleza y de la trascendencia de la obra del maestro Antonio Gamoneda. Y pues para comenzar yo quisiera preguntarles a ambos, arrojar la primera pregunta abierta para partir de ahí y preguntarles cuál es la relevancia que ustedes consideran de un escritor como Gamoneda en el ámbito internacional y qué aportes consideran que ha presentado en el ámbito español. Todo esto partiendo desde la idea de su encuentro personal con el poeta y con la persona que es Antonio Gamoneda, quien por cierto el próximo año estará cumpliendo 90 años, ni más ni menos. Así que quien guste comenzar, mi querido Mosen o Rafa, adelante. Bien, bueno, pues por distancia y porque sé que Mosen es un buen amigo y me iba a ceder la palabra, bueno, creo que Antonio Gamoneda hoy por hoy posiblemente sea el mayor referente, no en lengua hispana, sino en cualquiera de las lenguas, quizá el mayor referente que existe en una poesía, en el género de la poesía, por cuanto supone de coherencia vital para con esta palabra, con la poesía. Él ha redefinido el concepto de poesía, le ha dado un planteamiento muy especial, muy vinculado a un humanismo especial y quizá por eso, no por el planteamiento literario exclusivo que puede suponer la palabra poesía, sino por la interiorización del concepto de poesía, posiblemente Antonio Gamoneda hoy por hoy sea uno de los principales baluartes de la poesía mundial. Mosen. Sí, Juan Carlos, Ivette y todos los amigos, gracias por tenerme aquí. Pues es muy difícil hablar sobre Antonio porque para mí es un colectivo de personalidades, es un colectivo de concepciones sobre la poesía y colectivo de experiencias. Y mi aproximación hacia Antonio llega de mi experiencia sobre la poesía mundial. Lo que dijo Rafa, estoy de acuerdo. Yo pienso que como he trabajado en traducción de poetas contemporáneos de varios lados del mundo, y era en 2010 cuando me encontré con persona de Antonio Gamoneda, y antes de encontrar con persona en 2007, cuando encontré con la poesía de Antonio, me quedé en un choque grande, que había un periodo que pensaba que el mundo falta poetas tan profundos como César Vallejo o Lorca y figuras así. Y al encontrar con la poesía de Antonio me quedé sorprendido. En lengua persa, después de Shamlu, no tuvimos una figura igual en profundidad de la poesía y la concepción de la poesía. Y lo mismo puedo decir en otros lados de poesías que yo he traducido y yo conozco de los continentes que leí y sigo leyendo. Por eso para mí es el poeta más relevante y más profundo, vivo que conozco en el mundo que yo he encontrado. Y llegando de ahí hay que un poquito hablar de qué término de poetas estamos hablando, porque es muy, por ejemplo, cuando en Estados Unidos hablas de Antonio Gamoneda, muchos poetas tampoco conocen a Antonio Gamoneda. Okay. Y es el problema de figura del poeta como promovido por la mercancía de la poesía
y figura del poeta que yo lo veo como una continuación a la concepción antigua de la poesía desde el tiempo de chamanismo hasta hoy. Es una continuación que son dos cosas diferentes. En términos de mercancía, pues hay muchos poetas estadounidenses o otros lados que son más conocidos que Antonio. Pero en términos de profundidad, es lo que yo busco en mi vida. Encuentro a Antonio Gamoneda como mucho más relevantes que varios poetas en comercio. En España mismo lo mismo está ocurriendo. Tenemos poetas que ya tienen muchos ruidos, ¿no? Como toda generación o grupos de poesía de experiencias y cosas similares que allá ocurre, y es Antonio Gamoneda como una montaña que se queda en un lado como muy más o menos aislado, y desde allá esta montaña habla muy diferentemente de los ruidos que ocurren alrededor de nosotros. Y pues si vamos más adelante podemos hablar de qué habla Antonio como poesía, cómo lo ve y cómo este tipo de poesía se desarrolla en paseo del tiempo desde 1960, que él publica su primer libro, pero su poeta yo pienso que ya inicia desde su infancia, ¿no? Y para llegar, podemos ver la influencia de su infancia en su primer libro. Hay poemas de sus 16, hay poemas de sus 17, que siguen poemas muy interesantes y poemas que también su manera de aproximación hacia la poesía parece que en sus 16 y sus 90 tienen una conexión muy profunda interior. Y es muy pienso que cuando Rafa y Beth y Juan Carlos y otros amigos hablamos un poquito más profundo, podemos abrir estas preguntas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Pero perdón, Rafa. Adelante. Ahorita que dice Mosen que si uno lee sus poemas de los 16, de los 17 años con los poemas que estamos viendo a sus 80, casi 90 años, que se ve mucha conexión. Comentábamos hace un momento, antes de empezar esta sesión, que una de las cosas que son fundamentales en el maestro Gamoneda es justamente la capacidad que tiene él de reescribirse constantemente y de volver a sus poemas de manera constante. Desde el primero que escribió, es decir, nunca deja de leerlos, releerlos y reescribirlos. Y Mosen hacía una acotación en ese pequeño comentario que hacíamos hace un ratito, decir que es parte del estilo del maestro Gamoneda, ¿no? Sí, como yo comenté antes que yo recuerdo estaba en Zaragoza y como estaba haciendo traducciones de su poesía desde una antología que se llamaba Edad, y lo mostré a Antonio que estoy traduciendo de este libro y me dijo, Mosen, no toca esta, que traduzca de otra. Y digo, ¿de qué versión me estás hablando? Y me dijo, no, todos los poemas han cambiado, hay otra versión y te recomiendo como leer y traducir de otra versión. Y cuando me fui a su casa me dio esta luz y me dijo, utiliza este libro. Y esta luz, en esta luz todos los poemas tienen dos fechas. Muy interesante, porque esta luz se publicó en 2003, ¿no? Y los poemas hasta que he escrito en 1960 aparecen en 1960 y 2003. Y 2003 es la fecha de la publicación, pero yo puedo decir que la revisión se hizo a lo largo de los años, porque la concepción de la poesía que llega con Antonio es ver la experiencia como una visión.
y está en un lugar esta visión y cada vez estamos acercándonos más hacia este objeto poético, hacia esta visión y en esta manera tendremos, cuando tenemos más lucidez y estamos más foco hacia la imagen de experiencia poética, ya lo escribimos diferentemente, pero es la misma experiencia vista con una claridad diferente, ¿no? Claro. Y esta es la concepción que se desarrolla un poema a lo largo del tiempo. Otra experiencia que yo tuve era con un poema que yo utilicé, este poema para la película que hice sobre Antonio Gamoneda, se llama Querido Antonio, que es una carta a Antonio Gamoneda. En esta película, como los episodios, tiene 3 episodios, son 3 partes de un poema que se llama Ha de llover, ¿no? Pero Ha de llover tiene varias y varias versiones. Yo estoy como, a veces me quedaba así que pregunté una vez de Antonio que, pues, la versión ha cambiado, ¿cuál utilizo? Y me dije, la experiencia se quedó en esta versión que tú utilizaste, ¿ok? Pero la versión que tenemos como más tarde es otra cosa, ¿ok? Pero este poema probablemente tiene alrededor de 10 versiones, ¿no? Y son muy diferentes, pero la experiencia sí tiene razón. Cuando uno analiza bien el poema, ve que la experiencia del poema, ¿no? En todas las versiones es la misma, solo el acercamiento hacia la experiencia es diferente, ¿no? Oigan, una pregunta aquí para ambos. Ya nos contaron un poco de cuál fue su aproximación y su encuentro con la obra y también con la persona del maestro Gamoneda. Sabemos que él fue autodidacta todo el tiempo. Sin embargo, ¿dónde creen que yace la relevancia de poder hablar de esta formación empírica o de esta falta de formación empírica en la obra del maestro Gamoneda? ¿Dónde creen que está la beta justamente para poder contar la vida de Antonio Gamoneda a través de su poesía? ¿Dónde nace toda este talento y esta maravilla que nos cuenta a través de su pluma el maestro Gamoneda, Rafael? Sí, pues mira, yo he tenido la suerte de que prácticamente fue a la vez el conocimiento de la obra de Antonio Gamoneda y el conocimiento del propio autor, del propio Antonio Gamoneda. Creo que fueron como 1 año y medio de diferencia. Yo inicié con este libro, que aún así no es la primera edición de este libro. Este libro fue quizá el que posicionó la obra de Antonio Gamoneda en España de una manera más solvente. Hasta entonces, Gamoneda, como bien ha dicho Mosen, era prácticamente desconocido en toda España, porque voluntariamente él eligió escribir desde el límite, desde los límites. Esos límites para él eran muy importantes y se quedó en la periferia de lo que suponía incluso la tendencia poética del momento, que era Madrid o Barcelona, en España. Él tuvo posibilidad de hacer vida literaria en estas 2 grandes urbes, pero renegó de ello. Quiso ser un poeta de provincias porque el tiempo, la reflexión sobre el tiempo, se tomaba desde otra medida y él necesitaba esa reflexión. No quería los grandes aspavientos de la literatura, los grandes focos de la literatura, porque necesitaba reflexión al respecto. Fíjate, dices, ¿de dónde nace un poco la obra de Antonio Gamoneda o la conciencia de Antonio Gamoneda en torno a la poesía? Y es algo que cuando estábamos conectándonos hubo un señor que se ha conectado. Estaba intentando ver quién era. Juan Mendoza Sánchez, que nos dijo unas palabras al introducir y hablaba un poco del premio Cervantes, del discurso del premio Cervantes, y decía, bueno, hacía una acotación, decía, bueno, hay unos poemas que se entienden, otros que no, pero es interesante su obra. Yo creo que precisamente en esa concepción que ha sido muy manoseada y ha sido muy poco entendida, en la concepción
del no comprender, o comprender una obra poética o no comprenderla. Bien, Antonio siempre ha defendido que la comprensión de una obra poética no tiene que estar en el mismo plano que una comprensión materialista, que una comprensión utilitaria del lenguaje. Para él, el lenguaje poético es un lenguaje en sí mismo y expresa otras connotaciones que no están en la utilidad del lenguaje. Esto lo ha llevado a cabo Antonio Gamoneda desde que era un niño. De tal manera que Antonio Gamoneda aprende a leer. Tú bien habías dicho, Juan Carlos, que haciendo la introducción de la nota biográfica de Antonio, nació en el 31 en Oviedo, pero a muy poquita edad, con 3-4 años, se vino a la ciudad de León, justo cuando estaba empezando la guerra civil prácticamente en España, un poquito antes. Su madre, la madre de Antonio Gamoneda, estaba enferma y necesitaba un clima más seco que el clima que había en Oviedo, y le mandaron, tenía alguna familia y le mandaron a la ciudad de León. Se trasladó a un barrio obrero muy humilde, y como fue prácticamente una huida hacia León, apenas tenía nada en posesión. Solo tenía un libro. Y con ese libro, Antonio Gamoneda aprendió a leer. O sea, no a leer poesía, a leer. Es el primer contacto que tuvo él con las palabras que representaban conceptos que iban evolucionando. Ese libro era un libro de poemas que escribió su propio padre. El padre de Antonio Gamoneda, también se llamaba Antonio Gamoneda, padre, escribió en vida solo un libro de poemas muy barroco, muy elaborado, con un lenguaje muy rebuscado, muy culturalista incluso, y que un niño de 5 años en ningún momento iba a poder tener la comprensión de las palabras que decía. Pero Antonio Gamoneda tuvo un encuentro intuitivo con esas palabras. Las palabras llevaban, y en esto Mosen y yo hemos hablado muchas veces del don que supone la música. Claro, Mosen lo tiene muy interiorizado porque la cultura persa es radicalmente diferente a nosotros y llevan siglos, llevan milenios asumiendo que la música es el lenguaje de los dioses, casi que es el origen de todo. En Occidente es mucho más complejo y Antonio Gamoneda, sin embargo, sí tenía esa vinculación desde niño donde las palabras que iba leyendo sin saber lo que significaban del libro de su propio padre iban resonando en su cabeza y materializando unas connotaciones, unas referencias, unos pálpitos que lo que hicieron fue sentar las bases de lo que Antonio Gamoneda posteriormente, con las lecturas que le vinieron posteriormente, difíciles, porque estábamos en una época de posguerra con una censura tremenda en la época franquista, pero que él iba buscando, que amigos suyos cercándole, y ya desde que era niño tenía un referente distinto en la concepción de la poesía. Eso que luego ha trascendido tanto en palabras de Antonio, que hace referencia a Juan de Yepes, a San Juan de la Cruz, ese no saber sabiendo, ese lugar de intuición en torno al lenguaje que te hace llevarte a otros lugares más importantes, que no es solo la comprensión, sino la emoción. La emoción es con un hálito casi sagrado, místico, en ese sentido, con el lenguaje poético. Por eso creo que la obra de Antonio Gamoneda realmente nace desde que Antonio Gamoneda aprende a leer, porque sale un pálpito, una intuición
que le lleva por un camino totalmente diferente a los caminos que estaban tomando la poesía en nuestro país y en habla hispana, y casi que con 5 años lo ligó a poetas como Saint John Perse, a poetas como el propio Vallejo, y luego a compañeros que él fue conociendo como Nassim Hikmet, etcétera, etcétera. La poética de Antonio Gamoneda nace prácticamente desde que Antonio Gamoneda aprende a leer y aprende la sonoridad de las palabras. A mí me gustaría que pudieran en algún momento de este conversatorio, para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar, de leer algún poema de Antonio Gamoneda, además lo hagan dos grandes poetas, ¿no? En la voz de dos grandes poetas también como lo son ustedes, que puedan seleccionar algunos poemas para leer. Será para quienes hemos tenido la posibilidad de acercarnos un poco a la obra poética del maestro, pues será un deleite escuchar sin duda en voz de ustedes estos poemas. Sí, por supuesto. Y a mí, bueno, me encanta mucho lo que plantea los apuntes de Rafa, porque en efecto, para el propio maestro Gamoneda, en alguna palestra en la que él participaba, decía que la naturaleza de la poesía nace con la oralidad, ¿no? Y que ahora es escrita, ¿no? Y que nace también de esa realidad intelectual. Y por ende, la palabra poética es siempre y será una primera palabra. Y tiene una muy buena vinculación con lo que dice Rafa, ¿no? Porque él, antes que cualquier cosa, justamente su primer acercamiento con la escritura de la poesía es cuando empieza a aprende justamente a leer, pero siempre a partir de la oralidad, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante. Pienso que tienes razón, y es justamente el vínculo que yo tengo desde dentro de cultura persa con la poesía de Antonio Gamoneda. Lo que decía Rafa, para nosotros en principio fue el canto, no fue el verbo. Okay. Es una distinción muy grande que existe entre la cultura persa y la cultura, por ejemplo, romana, no digo griego porque griego es algo más parecido al persa que al romano. Pues en este término yo pienso que el canto es lo que Antonio reconoce y también conoce en su infancia, ¿no? Y de allá viene su definición de la poesía. Antonio siempre dice que la poesía es pensamiento rítmico, ¿okay? Es decir, un pensamiento que tiene dimensiones del cuerpo, es decir, cuerpo no está separado del pensamiento. Cuando llegamos al pensamiento post-Sócrates, ¿no? O por ejemplo de Platón, de Aristóteles y todo este corriente, el cuerpo y pensamiento se separan, ¿no? Pero cuando llegamos a un lugar donde el cuerpo y pensamiento todavía no están separados, llegamos al entorno de poesía, no al entorno de filosofía. ¿Okay? Y esta es la diferencia que ocurre desde infancia con Antonio, porque el aprendizaje del lenguaje, cuando ocurre a través de un lenguaje rítmico, que es muy diferente de dar un libro de ensayos, un libro de los cursos de lenguaje que nos dan para aprender. Allá es otro lenguaje. Y además, por ser niño y tratar de entender lo que escribió su padre, ¿no? Tiene dos dimensiones interesantes. Uno es la intimidad del niño con la voz del poeta. Okay, que es su padre, ¿no? Es el padre ausente. Okay. Y por eso, por ejemplo, Antonio también dice que la poesía es el conocimiento de la pérdida. Okay. Y la pérdida aquí es su padre. Y este encuentro con el libro de su padre es encuentro con la pérdida también, ¿no? Que ocurre allá. Y al mismo tiempo, otra dimensión es que como ahora debe entender conceptualmente las palabras de la pérdida. ¿Okay? Y entenderlo para un niño es un entendimiento más corporal
que entendimiento de una persona adulta que ha sido educado por vía como la educación normal del lenguaje. ¿Okay? Y en esta manera lo que hace Antonio es entrar en una dimensión del lenguaje que, como se dice Antonio siempre, que el lenguaje tiene dos dimensiones, la dimensión comunicativa del lenguaje y la dimensión subjetiva del lenguaje. Y en esta manera, Antonio no tiene otro camino más que acercarse hacia subjetividad y hacia el aspecto subjetivo del lenguaje, no el aspecto comunicativo del lenguaje, que es muy conceptual. ¿Okay? Y este camino que ocurre en este momento de infancia, es un camino que lo lleva hacia lo que dice Rafa, lo místico, pero lo místico también tiene una definición, ¿okay? Que lo voy a decir, que lo místico se compone de dos elementos. Uno es el elemento que decimos es el mérito, ¿no? Y otro elemento es la sabiduría, ¿okay? Elemento que es mérito nos lleva hasta el lugar de sabiduría. Pero ¿qué es el mérito allá? ¿No? El mérito justamente allá es ser inocente. ¿Okay? La inocencia nos da el mérito de entrar en el mundo de sabiduría. ¿Okay? Es lo que Antonio, yo una vez pregunté a Antonio, ¿qué es la inocencia? Me dijo, no saber sabiendo. ¿Okay? Este lugar de no saber sabiendo es la inocencia. Y este lugar pienso que se quedó en Antonio hasta la fecha. La inocencia de no saber sabiendo se quedó hasta la fecha en la poesía y en ser de Antonio Gamoneda, ¿no? Lo que decía también un gran poeta turco, decía que los poetas solo tienen una infancia más larga. ¿Okay? Y esta infancia que tenía Antonio en encontrar con la palabra es el momento que Antonio está viviendo en todos los poemas que está escribiendo. Yo lo veo así, ¿no? Y de ahí podemos hablar un poquito sobre, porque Antonio no solo escribió poesía en varias maneras, ¿no? De una manera, por ejemplo, el libro de Venenos de Antonio, ¿no? Ese es un libro muy complicado para los poetas así de género de poesía, ¿no? Género clásico de la poesía. No, ese es un libro compuesto con varios materiales y un acercamiento muy distinto hacia el lenguaje. O, por ejemplo, cuando llegamos a los libros de ensayos de Antonio Gamoneda, dentro de libros de ensayos de Antonio Gamoneda se puede encontrar poesías fantásticas. El título que un amigo aquí preguntaba, ¿por qué pusimos el título Vigilante de la nieve? Sí, justamente El Vigilante de la Nieve viene de un libro de ensayos de Antonio Gamoneda que se llama El Cuerpo de los Símbolos. Lo recomiendo a todos, es un libro fantástico. El último ensayo de este libro se llama El Vigilante de la Nieve. Y este es sobre un amigo de Antonio Gamoneda que pienso que está muy presente en la vida de Antonio Gamoneda, que es Jorge Pedrero, ¿no? ¿Ya? Y cuando hablamos de Antonio Gamoneda y su poesía, pienso que es necesario mencionar a Jorge Pedrero y la influencia de este gran pintor en la obra y en trabajo de Antonio Gamoneda, porque lo dio a Antonio una visión multidisciplinaria hacia la palabra y hacia la imagen poética. Y allá parte final de este como texto que escribe Antonio, hablas del suicidio de Jorge Pedrero. Este mismo texto aparece de otra manera en el último libro de poesía de Antonio Gamoneda, que es La prisión transparente, donde nieve en los ojos de Jorge, ¿no? en el poema. Y allá en final Antonio dice, por él es mi único maestro, si decididamente maestro,
quede la incógnita, en todo caso, para la disciplina. Y algo suyo está en mí. No se equivocan plenariamente los críticos que antes decía, quizá alguna vez yo he sido y voy a ser el vigilante de la nieve. Okay. Y es justamente parte que como también muestra otra cosa en desarrollo de la poesía de Antonio, es la existencia de un contacto corporal humano, es decir, la amistad, la definición de amistad como la presencia del otro en mí. Okay. Cuando Antonio habla de amistad, habla de estar en el otro. Okay. O el otro que está allá. Y este contacto es muy poético, es donde la amistad se define, no se define en los vínculos de poder, en vínculos de materiales diferentes que como son categorizables, no, es justamente un contacto poético con otro ser, ¿no? Y cuando el otro ser en su contacto poético, ¿no? Llega hacia el interior de nosotros y forma parte de nuestra identidad. Y viendo en esta manera, podemos amplificar el asunto, que Antonio de una manera llega a punto que Koon quería llegar, con el gran poeta coreano, ¿no? de Sur. Una vez en su texto sobre su autobiografía, escribe que no quiero ser poeta, quiero ser poema. Y Antonio lo es un poema. Totalmente. Oye, Rafa, y bueno, y Mosen también, evidentemente, incluso para la Mesha Ivette, que es amiga también, tiene el honor de ser amiga y admiradora del maestro Gamoneda. Antonio Gamoneda decía que la poesía es antes que sensible, es inteligible, ¿no? Más bien, que es antes sensible que inteligible. Y que por sobre todo es una sensibilidad auditiva, que es lo que decía un poco Mosen, ¿no? Porque es rítmica y es métrica y demás. Pero también recientemente afirmaba que la poesía es pensamiento y que al revés, digamos, de la estructura que todos conocemos, él dice que primero se piensa lo que se dice en la poesía. ¿Ustedes cuáles creen que sean los elementos relevantes o la importancia del pensamiento y la poesía de Gamoneda en el contexto de la literatura española y de la poesía mundial? Quien guste comentar. Y sumo para lo que acabas de decir un comentario que hace Carlos. Dice, el maestro Antonio Gamoneda sabe perfectamente lo sujeto que queda el pensamiento al nombrar las cosas. La propia invención de las palabras al nombrar los objetos. A partir de saberlo, utiliza la poesía para escapar de ello, para resignificar y no solo comunicar, sino hacer sentir. Claro. Que se vincula a esto. Rafa, ¿tú qué piensas? No, totalmente. Es que básicamente lo que plantea Antonio, y quizá por uno de los motivos por los que de repente Antonio se queda un poco fuera del eje de moda que se genera en España, un poco en la España democrática, es decir, a partir de los años 80 empieza un eje muy fulgurante de una poesía que hablaba de la realidad casi de manera comunicativa. Esto que he entendido hasta hace unos años como poesía de la experiencia, y que fue un poco el eje que durante décadas estuvo en los mercados de la poesía, porque era una poesía fácilmente comprensible, discursiva y que contaba cosas. En ese sentido, Gamoneda se mantuvo un poco al margen y además se lo hicieron pagar duramente, hasta tal punto que, como decíamos hace unos instantes, Antonio Gamoneda prácticamente ha pasado desapercibido hasta anteayer. En nuestro propio país, siendo
posiblemente después de la generación del 27 o posiblemente dentro de la generación del 50, que es la última gran generación, a la que él incluso dice que no pertenece, pero bueno, a nivel teórico se le podría encajar ahí. Quizás sea el gran representante o uno de los grandes. Reconozco que había unos cuantos como José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, antes hablábamos de Caballero Bonal, que sigue vivo ya muy mayor. ¿Qué ocurre con respecto a este eje que hablábamos comunicativo, que ha estado durante muchos años y que ahora ya va decayendo con las nuevas generaciones que tienen otras inquietudes? Antonio Gamoneda siempre habló también de la experiencia. Y por supuesto que la poesía es experiencia, pero no esa definición de poesía de la experiencia que tuvo un boom y que incluso poetas de mucha menor relevancia que Antonio Gamoneda han tenido muchísimo más éxito. Posiblemente incluso en Hispanoamérica, si preguntas por un poeta de referencia español, muchos no dirán a los grandes de la generación del 50 y sí que irán a algunos que hicieron obra en los años 80, más o menos en los años 80, en los años 90, porque fueron más conocidos. Realmente no más relevantes. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Antonio Gamoneda cree que la poesía parte de la experiencia, sin lugar a dudas, pero diferencia entre realidad y una realidad interiorizada. Y esa es la gran clave de la poética de Antonio. No huye de la realidad, pero es que la realidad interiorizada no es exactamente la realidad comunicativa que vivimos. Es decir, lo que a mí me conforma a partir de las palabras. Tú mismo lo decías, Juan Carlos, cuando hace un ratito, cuando hablabas de que huir un poco de la connotación definitoria de las palabras, porque son al final la definición que suponen las palabras de ciertos conceptos vitales de lo que nos rodea, son pequeñas cárceles que limitan realmente el aspecto sensorial de todo lo que nos rodea. El lenguaje poético para Antonio Gamoneda tiene una virtud, y es que no tiene límites. Sin embargo, el lenguaje comunicativo sí, necesitamos que todo el mundo tengamos un referente común para saber que una mesa es una mesa. Pero de repente en el lenguaje poético, y Antonio Gamoneda a nivel ensayístico ha reflexionado durante toda su vida en esta parcela, que es el hecho de que las palabras, la sonoridad de las palabras, la trascendencia que pueden tener las palabras, no se fijen en un concepto concreto. Hasta tal punto que, bueno, el planteamiento más fácil que podemos entender es el del lenguaje metafórico, etcétera. Pero Gamoneda no habla de la poesía como un lenguaje metafórico que alude a otras cosas. No, es un lenguaje en sí mismo, pero lo que diferencia es la realidad que vivimos es una, y la realidad que nosotros hacemos propia, que nosotros interiorizamos, con la que nosotros nos construimos a nosotros mismos, es otra. Y esa está sin definir. Y hay que definirla de alguna manera, personalmente. Y para eso, el lenguaje más propio, por libre, pues porque es el lenguaje más libre que puede existir, es el lenguaje de la poesía. Yo pienso que voy a añadir algo a lo que dijo Rafa. Antonio dice que toda obra artística se compone de 3 elementos: la memoria, la sensibilidad y la composición. ¿Okay? 2 elementos son evidentemente corporales, ¿no? La memoria y la sensibilidad. ¿Okay? La composición es la única parte que quizá en una aproximación podemos ponerlo parte de la inteligencia, ¿no? Pero cuando veamos como un triple inseparable, no podemos separar estos 3 elementos y se ocurren juntos al mismo tiempo en momento de pensar, en momento de crear una obra artística. Ya la inteligencia es inseparable de la sensibilidad, ¿no? Y la visión griego-romano separa estos 2 elementos, ¿no? Pero la visión
oriental no puede separar estos dos elementos que ocurren juntos, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Cuando un animal, ¿no? Como va hacia y ve un peligro, ¿okay? Es su inteligencia que es lo que lo salva o su sensibilidad, ¿no? Cuando llegamos al ser humano hacemos esta separación, pero cuando llegamos a los animales que somos, no podemos hacer esta separación, ¿no? Y ocurren juntos. Y si vamos así, en Antonio, pienso que por esta manera es mucho más oriental que muchos más poetas que yo conocí en el mundo como español, ¿no? Y lo más cercano, por ejemplo, a Juan Gelman, otro amigo y otro gran poeta aquí, porque ambos tuvieron una aproximación hacia la palabra vía caminos místicos, ¿no? Yo aquí tengo siempre conmigo dos libros que son para mí sagrados. Es el primer libro de Antonio Gamoneda, primera edición, y una versión de Romancero Gitano de Lorca, publicado en 1946 por Solidaridad Española, y para apoyar a los que luchan contra Franco, ¿no? Y estas dos figuras, ambos tienen una aproximación hacia lo que, bueno, de otra manera se llama lo oriental. Lorca en 1929, en su charla en Biblioteca de Granada, habla de Hafiz, habla de Sadi, figuras de poesía de mi región, y Antonio Gamoneda, cuando yo leo su poética y muchas cosas más, casi estoy leyendo un tipo de pensamiento muy orgánico, ¿no? de lo místico de nosotros, ¿no? Por eso yo pienso que cuando caemos en las separaciones muy griegas, decir post-Sócrates, siempre vamos a tener problemas en acercarnos a Antonio, pero y sus concepciones. Pero cuando lo acercamos desde el lado de lo místico que llega, como por ejemplo San Juan de la Cruz y muchas cosas, figuras más, lo entendemos mucho más en nuestro cuerpo. Sin duda. Y si me permitéis, para ver esta parte, yo puedo compartir un video de 3 minutos de Antonio que está hablando de su propia infancia, ¿no? Adelante. Es parte de una película que hice con Antonio. Aquí está Share. Y es esta. Y aquí. Al parecer. Ok. Las noches también las recuerdo. A las 3, a las 4 de la mañana iban siempre los militares sublevados. Por la noche los que iban a las casas a sacar hombres para matarlos eran más bien los falangistas. Y en la noche yo escuchaba los gritos de las mujeres. No sé, pero estos gritos en mi recuerdo han adquirido un aspecto visual. Eran gritos amarillos, era como un relámpago amarillo en medio de la noche. Así lo recuerdo. Enfrente de mi casa, una mujer a cuyo marido habían matado, se había vuelto loca y también por la noche bailaba desnuda y yo la veía a través de la ventana.
cuando se producían esos ritos amarillos de las mujeres. Muchas veces el pájaro canario que había en la casa donde yo vivía no era nuestro, era la casa de la que en España decimos madrina, nuestra madrina, mi madrina, de cuando me dieron el nombre. Y su marido tenía en la parte de atrás de la casa, tenía un canario, el pájaro canario. Cuando el pájaro oía los gritos, se ponía a cantar. Aquellas cuerdas de presos, recuerdo que de muy cerca de mi casa salía muchos días una mujer joven y hermosa y llevaba naranjas en una cesta y les daba naranjas a los presos. Y siempre había más presos que naranjas. Se acababan las naranjas. Aquella mujer, yo la he visto, la vi, sí, la vi. Un día, cuando se acabaron las naranjas, pisó la cesta, llorando. No había naranjas. Ya. Increíble. Increíble. No sabía yo, Mosen, de esta parte de tu película. Para mí es algo que a mí me cambió la vida en la lectura de Antonio Gamoneda. Esta experiencia que está contando, que es uno de los poemas que tiene Antonio, yo había seleccionado ese poema para leerlo hoy, el del cerillo de naranjas. Es la coherencia tan vital, tan profunda de Antonio en la escritura por sus vivencias y la manera de completar todas las capas de la experiencia humana, desde la más sensitiva hasta la más desgarradora y la más real, la más realista, está siempre impregnado, claro, de esta experiencia vital de Antonio. Por delante de la casa de Antonio vivía en un, como decía hace unos minutos, en un barrio obrero, un barrio ferroviario, justo detrás de la estación del tren, y justo por esa calle, era una calle de conexión con las afueras de la ciudad de León, era por donde traían a los presos políticos ya de la Segunda República y los llevaban a un sitio muy cercano donde vivía Antonio. Había que cruzar un puente romano, era el Parador. Ahora mismo es un hotel de 5 estrellas, pero fue cárcel franquista. Es más, la historia a veces es perversa, y en esa cárcel donde iban todos los presos, que estaba a 200 metros de la casa de Antonio, a 400 metros de la casa de Antonio, ahí estuvo preso Quevedo, Francisco de Quevedo, ya en el siglo XVI, finales del XVI-XVII, ya fue cárcel, y Franco volvió a cometer la atrocidad de repetir la historia para mal, y lo hizo cárcel también, ese lugar. Ese poema, si me permitís, me gustaría, porque es un poema corto. Antonio, en tu documental, acaba de hablar de esa experiencia, pero me gustaría leer el poema, porque es un poema corto, y creo que merece la pena. Lo tenía yo marcado por aquí.
Yo grabé este video cuando estaba en tu casa, ¿recuerdas? Yo estaba allá, Sí. estaba a casa de Antonio para grabarlo. Qué buena experiencia. A ver si lo encuentro. Lo encuentras, Rafa, déjame, Sí. búscalo y yo voy leyendo aquí algunos comentarios. Por supuesto. Agradecen la invitación, saludan a los panelistas. Carmen Castañeda dice, agradezco la invitación para conocer a Gamoneda en su voz. Saludos. Ya leíste, maestra Ivette, la de Carlos Israel. Isidro Delgado dice, cantar a lo perdido, una reflexión previa de Antonio Machado y que Gamoneda ha desarrollado de forma excelente en su obra. Ojalá puedan hablar de su época de ensayista. Marta Elisa dice, sin duda esa inocencia quedó grabada en el interior del maestro Antonio. Es la esencia que marca sus poemas, se respiran, se sienten, palpitan. Por eso es un ser tan especial en forma de ser y expresarse, en su forma de ser y expresarse. Juan Mendoza dice, el maestro Gamoneda dice que su poesía es un acto de revelación. ¿A qué se refiere? Y finalmente leeré el de María de Los Ángeles Garza, que dice, la obra del maestro Antonio Gamoneda es una filosofía de vida. Eso, a ver si ya lo encontraste, Rafa, adelante y ahorita retomamos estos comentarios. Vale, fantástico. Mira, el poema de Antonio dice así. Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. En aquel lado del Bernesga, el Bernesga es el río, uno de los ríos que vertebra León. En aquel lado del Bernesga los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. Siempre, siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis barrotes y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesará en mi rostro. Largas cintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Wow. Qué maravilla. Claro, luego dicen que Antonio no se entiende. Pues que me diga alguien que no entiende esto, que no entiende lo que acabamos de leer, que no sobrecoge de una manera especial esta manera de comunicar, lo que trasciende, de comunicar algo que va más allá. Claro, esta misma expresión, esta misma experiencia, la cuenta Antonio de una manera mucho más interna, mucho más rítmica, mucho más abstracta. Fijaros, posiblemente uno de los libros más referentes de Antonio Gamoneda sea Descripción de la mentira. Descripción de la mentira comienza así. El óxido se posó en mi lengua, como el sabor de una desaparición. El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido. Y no acepté otro valor que la imposibilidad. Estos versos es un poema río, este gran libro de Antonio Gamoneda. El óxido se posó en mi lengua con el sabor de una desaparición. Cuando yo he preguntado a muchachos jóvenes qué significa esto, es muy complejo que tú puedas sacarle una analogía, pero cuando escuchamos el poema anterior, el de la mujer con las naranjas, y el propio Antonio dice que él lo veía, explica esto perfectamente. Él se asomaba siendo un niño a los barrotes del piso donde vivía y veía pasar la fila de presos. Él no entendía muy bien qué pasaba, pero sabía que había una desolación especial, sabía que había una tristeza que lo ocupaba todo. Veía la negrura, el amarillo, que para Antonio es referencial en lo que supone su vida.
y él, con su cabeza entre los barrotes de su balconcito, metía la cabeza un poco y el óxido se posaba en su lengua con el sabor de una desaparición. Estos soldados que desaparecían. Sin entender muy bien lo que significa esto, si no lo explicamos, cualquier persona que lea estos versos va a sentir angustia, va a sentir desesperación real. Y eso es lo que Antonio quiere transmitir, porque él tampoco sabía el significado de esos presos harapientos que no habían comido nada y que las mujeres más que se quitaban de comer ello porque era un barrio súper pobre, les llevaban una miserable naranja para que pudieran refrescar las heridas cuando iban descalzos, para que tuvieran algo para beber. Este poema, El óxido se posó en mi lengua con el sabor de una desaparición, lleva toda la carga argumental de esa experiencia. No te lo cuenta tal cual, como nos ha contado, por ejemplo, en el siguiente poema en el que os leí hace un rato, esa mujer que entregaba las naranjas. Eso es una experiencia más comprensible, pero el calado hondo, lo que te atraviesa, lo que le atravesó a él sin saber muy bien por qué ocurría, lo expresa de una manera magistral en poemas como este. Esa es la gran naturaleza viva de Antonio Gamoneda. Sin duda. Aquí ya quienes ya escucharon estos poemas, dice Angie Trejo, es escrito desde el corazón. Xóchitl Barrera, exquisita poesía. Sí, y agradecemos ahí sus comentarios también. Y me gustaría preguntarles, Rafa y Mosen, y también Machivet, ¿cómo fue el encuentro personal? O cuéntenos una de sus anécdotas que no pueden olvidar con el maestro Gamoneda, alguna experiencia personal, nos encantaría escucharla. Y también, en el caso de ustedes dos, Mosen y Rafa, ¿cómo ha influido esta cercanía personal con el maestro Gamoneda también en la forma de escribir de ustedes, ¿no? En la forma de hacer poesía? Nos gustaría muchísimo escuchar ambas cosas, por favor. Yo puedo decir una cosa que es muy importante para mi vida. Yo tengo la lengua castellana para Antonio. Okay. Es que pues mi poesía ha sido traducida al español desde 2002. Okay. Pero no me arriesgaba a aprender castellano. Visitaba España siempre y antes del exilio vivía entre Irán y España casi. Viajaba allá, regresaba a Irán, pero no hablaba en inglés con mis amigos españoles allá y tuve amigos que hablaban inglés. Y pues no aprendí castellano para largo tiempo hasta que me fui a Granada. Y allá como conocí la persona de Antonio Gamoneda. Y cuando Antonio inició a leer su poesía, ya era un relámpago para mí, ¿no? Y sentí que debo aprender su lengua. Y allá dije que la próxima vez que te veo te hablo en tu idioma. Y esto ocurrió cuando ya unos meses, como 6, 7 meses después, un poquito más, yo me fui viviendo en Soria y había un homenaje para Antonio en Zaragoza. Y me invitaron a mí también y me fui allá y allá inicié poder comunicar con Antonio en castellano, ¿no? Pues tengo esta lengua y esta vida gracias a Antonio Gamoneda, ¿no? Y de allá surgen varias influencias que Antonio tiene y tendrá siempre en mi poesía y en mi ser. En varios lugares Antonio mismo no sabe que cómo me sacó de abismo, ¿no? Y como de varios abismos que he encontrado en el exilio, su voz, su manera de ser, sus consejos, ¿no? Me sacó. Y pienso que sigo en pie gracias a él. Ahí es nada. Mis experiencias no pueden igualar a las de Mosen
porque estamos hablando de aprender un idioma porque a alguien le ha cambiado la vida a alguien. Eso es increíble. Yo doy fe de que Antonio tiene un amor por Mosen tremendo. De hecho, me pregunta a mí mucho, porque sabe que como alguna vez yo viajo últimamente más que él, ya tiene 90 años y le cuesta más, me pregunta cómo está nuestro amigo Mosen. Hay que cuidar a nuestro amigo Mosen, está siempre preocupado por ti. Dice que eres su pequeño Nazim Hikmet. Es maravilloso. Yo a Antonio le conocí a mediados de los 90. Para mí era también a través de, como os decía, del libro Edad, fue una revelación. Quizá mi gran dios poético siempre ha sido César Vallejo, pero mi literatura primigenia, mis escritos primeros, no encontraban una vía por donde avanzar. Yo hacía mezclas extrañísimas y hasta tal punto que es que mis poemas hasta los 18 años, 19 años eran tremendamente horribles, porque eran estas mezclas juveniles entre Bukowski y Valle Inclán. Aquí en España eran cosas extrañas. El entender la poesía de una manera no lúdica, sino más profunda, para que como una herramienta que podía explicarte a ti mismo, eso lo conocí a través de la literatura de Antonio. Incluso de algunos cafés que yo tomé con él ya siendo adolescente todavía, estamos hablando de mitad de los años 90, donde él me daba su tiempo. Como anécdota os cuento, unos años antes de que le dieran el Cervantes, yo daba un taller de literatura para la municipalidad de mi ciudad, que se realizaba a 10 metros de la casa de Antonio Gamoneda. Era casi pared con pared. Por eso yo siempre que empezaba este taller decía, bueno, tenéis la suerte de estar dando un taller literario casi pared con pared con Antonio Gamoneda, que es uno de los poetas más importantes del mundo. Posiblemente, aunque solo sea por el efecto de ósmosis, algo se os puede pegar por estar tan cerca. Pues uno de mis alumnos más aventajados, sobre todo en cuanto a productividad, no tanto en cuanto a una calidad exacerbada, pero le ponía muchísimo empeño en la pasión poética, al hablarle yo de Antonio Gamoneda, yo les mandaba trabajos de una semana para otra, era un taller a la semana, un día a la semana, y a la siguiente semana me viene este chico y me dice, oye, que he visto yo a ese poeta del que tú hablas y le paré por la calle. Iba andando Antonio Gamoneda por la calle, una de las calles principales de León, y este chico, con unos 16 años más o menos, que tendría él, le para y dice, tú, Antonio, que me han dicho que tú eres poeta como yo. Antonio Gamoneda, a punto de ganar el premio Cervantes, este chiquito de 16 años lo para y yo tardé años en atreverme a acercarme al maestro Antonio. Él lo paró y dijo, me han dicho que tú eres poeta como yo, me gustaría que leyeras mis poemas. Antonio, que iba con un poco de prisa, le dijo, bueno, está bien, pero voy con prisa, llámame por teléfono y ya hablamos. Dice, no, pero es que no tengo tu teléfono. Dice, lo buscas en la guía telefónica. Oye, pues el chico lo buscó, le llamó y Antonio le hizo un hueco y quedó con él. Tomaron un café y en el café le llevó 3 libros de este tamaño, de poesía propia, el chiquillo este de 16 años. Dijo, toma, léelo a ver qué te parece. Antonio dijo, no, yo necesito tiempo, me lo llevo y ya hablaremos. Pasaron semanas y el propio Antonio llamó al chico y quedó con él. Le dijo, mira, tienes que avanzar por aquí, tienes que corregir por acá, esta línea a mí me parece que... Es decir, esto lo he vivido a lo largo de todos estos años, hasta anteayer. Antonio Gamoneda, siendo un poeta que está desbordado de trabajo,
atiende absolutamente a todo el mundo, sea más o sea menos. De hecho, la gran preocupación de Antonio es no poder contestar a todo el mundo. Y él no tiene una preferencia en cuanto a este poeta me ha mandado su libro y es un poeta referencial, le voy a hacer más caso. No, el joven que no ha escrito absolutamente nada y le manda algo, Antonio tiene el pesar de que no puede contestar rápido y tiene montañas en su despacho de manuscritos, de libros autoeditados o no, que le mandan. Me decía hace poco que le llamé para ver qué tal estaba él con esto del confinamiento. De hecho, Antonio Gamoneda no ha salido absolutamente nada porque es población de riesgo tremenda. Y dice que se ha puesto un poco al día en la contestación de cartas, de envíos, de paquetes que le han mandado. Es la coherencia de Antonio Gamoneda, no es la escritura solo. Es, como decíamos, en convertirse, no hacer poemas, sino convertir tu vida en poema. Wow. Yo quiero decir que, bueno, sé que soy una consentida de la vida y que me ha hecho varios regalos sumamente preciados. Y sin duda conocer a Antonio Gamoneda ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado la vida. Y es que uno no puede ser el mismo después de conocerlo. Antonio es un ser sumamente amable. Después de conocerlo uno no puede no amarlo, ¿no? Es decir, yo no utilizo esa palabra ahora con facilidad para decir que es una persona amable, porque solo puedo decir cuando alguien puedes amar es que entonces la utilizo, ¿no? He procurado ya no desgastar esa palabra de manera cotidiana, sino solamente merece esa palabra. Y creo que su poesía sublime, su profesionalismo es incomprensible para el mundo. Esta experiencia que decía Rafa nos tocó en su momento en un proyecto al que invitamos al maestro Gamoneda para que fuese el presidente del jurado de poesía del premio Gilberto Owen aquí en la universidad. Llegaron más de 130 trabajos y nosotros, considerando obviamente las cargas de trabajo que él tenía, tomamos el acuerdo de pedirle que únicamente tuviera la posibilidad de revisar los últimos 15 trabajos a partir de los que él podría dar su voto de calidad como para el ganador. Bueno, yo creo que lo digo como lo siento, ni Rafa ni Mosen y los otros poetas que revisaron estos poemarios que nos llegaron, hicieron una revisión tan profunda y tan minuciosa como lo hizo Gamoneda. De pronto recibía yo un correo electrónico que volteaba a ver la hora y para España eran las 3 de la mañana. Y entonces yo le contestaba y le decía, maestro, son las 3 de la mañana, duerma, por favor. No, es que estoy, y me hacía las observaciones y me decía y me explicaba. Y el día que se hizo la deliberación, quien fue el ganador, yo creo que no ha recibido ninguno de los participantes una retroalimentación tan fuerte como en ese momento, ¿no? Y yo quiero de manera muy personal compartir algo. Cuando Dante, mi hijo, estaba por recibir resultados del Colegio de México, que había aplicado para ser aceptado en el Colegio de México, él me pidió que le entregara estas palabras, porque Mosen decía hace un ratito, y Rafa también, ¿no? Es decir, Antonio Gamoneda, en todos sus escritos uno encuentra poesía, aunque no esté haciendo un poema. Y yo digo, aunque te escriba un correo electrónico, aunque te escriba un mensaje de WhatsApp, tú encuentras ahí este sentir poético de Gamoneda. Y entonces me pidió que le entregara estas palabras solamente cuando le dieran los resultados, independientemente de los resultados que le dieran. Y creo que lo quiero compartir porque es una época en la que, al menos en este país, muchos jóvenes están recibiendo sus resultados de la universidad. Y que entonces
tengan la posibilidad de sentir estas palabras, porque Antonio no solamente tiene un niño infinito dentro, sino tiene una gran conexión con los jóvenes. Es un poeta joven, o sea, es un poeta que así como este chico le dio sus poemarios, o sea, es un poeta que hace una conexión a sus 90, casi 90 años con los jóvenes. A mí me tocó verlo cuando lo invitó la FIL de Guadalajara, esta última vez, hace 3 años, donde el Paraninfo y todos los espacios que visitó estaban atiborrados de jóvenes, dispuestos a escuchar, a esperar 3 horas para poder entrar a escucharlo 40 minutos, ¿no? Es decir, tiene esa conexión. Entonces, él le escribe y dice: Dante, tú, mi joven gran señor, hijo y amigo, Dante me hará la caridad de considerar bien considerado que no solo ha hecho ya mucho, sino que hay que entender que además de la suerte, aquello a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, el joven gran señor ha de ser justo en los otros, con los otros y para los otros, que también existen, trabajan, se esfuerzan y sufren, y que la vida no es ni debe ser un match de boxeo, y que la aceptación de que sean otros quienes salen beneficiados puede ser tan hermosa y valiosa o más que el propio beneficio. Fascinante. Fue un correo electrónico, fueron unas palabras, por eso digo, o sea, en cualquier cosa que escribe, uno no puede no sentir. Qué premio, qué premio. Qué maravilla. Adelante. Que estas anécdotas que nos comparten, que son, ¿no?, tan vivas y que están ahí latentes y que son preciosas, son las que hablan, ¿no?, más allá de la obra del maestro, porque en sí mismo él, como lo dijo hace unos segundos Mosen, él es una obra en sí misma, ¿no? Su obra es también su vida, y yo creo que eso es fantástico. Yo aquí les quisiera preguntar, para ya ir cerrando, porque ya estamos más arriba ya de 1 hora de transmisión, 2 preguntas. Una es, ¿qué pueden recomendar a quienes no están tan familiarizados con la obra poética del maestro Gamoneda? ¿Qué pueden recomendar para empezar a leer? O en general, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes que pudieran, quienes nos están siguiendo, leer del maestro Gamoneda para tener esta aproximación? Y finalmente hacer una reflexión en torno de el por qué es fundamental leer al maestro Antonio Gamoneda y por qué tenerlo como un referente también de la literatura hispana, pero también mundial. Me gustaría que pudiéramos hacer atender esas 2 reflexiones, si son tan amables, por favor. Bueno, pues, y además voy a intentar ser breve. Voy a empezar por la última. ¿Por qué Antonio es importante? Porque Antonio, o la escritura de Antonio y el propio Antonio, lo que muestran es una sinceridad para conocerse a sí mismo. A través de los escritos de Antonio yo me he dado cuenta que, primero, la vulnerabilidad, la despedida y el conflicto que podemos tener cuando se nos acaba algo, es decir, la amistad, la vida de un ser querido, los lugares normalmente donde se rompe la parte de la felicidad son lugares que nos intentamos alejar de ellos y no los comprendemos. A través de la literatura, a través de la poesía de Antonio ha reflexionado tantísimo y ha sido ejemplo vital en ese amparo de los planteamientos de ruptura, de pérdida, de dolor, de enfermedad, que conocer la obra de Antonio es curativo. A mí, desde luego, me ha hecho conocerme a mí mismo. Conocer estos lugares de quiebra que normalmente nos intentamos alejar, y al alejarnos de ellos dejamos un espacio sin conocer de nosotros mismos y de los conflictos que nos genera la vida, y que son enormes. Y con respecto
¿A qué lectura podría plantear alguien que empieza a leer a Antonio Gamoneda? Es complejo porque habría que saber qué vertientes toma. Para los que tachan a Antonio de complejo, de una literatura muy abstracta, que no se entiende, les diría primero que fuesen con otra idea con respecto a la poesía. La poesía no hay que entenderla. No ese es el fin de la poesía. La poesía lo que intenta es cambiarnos, realmente revolucionar algo diferente en nosotros. Para esos, quizá el poemario que más iba a encajar es Blues Castellano. Blues Castellano, que no es un libro muy atípico dentro de Gamoneda porque lo escribió a mitad de los años 60 y no se publicó hasta 40 años después porque fue censurado por la censura franquista, no se pudo publicar hasta muchas décadas después. Es un libro que entronca con la raíz de la pesadumbre humana y te coloca en un lugar sensitivo, emocional, humilde, que todo el mundo va a comprender. O sea, es de una lectura muy comprensible, Blues Castellano, muy emotiva y tremendamente trascendental. Quizá entre los gamonedianos no es el libro más fundamental, porque no es el libro que más escarba, pero es un libro hermosísimo, desgarrador, brillante y que creo que puede ser una puerta de entrada para la literatura de Antonio. Permíteme leer Tarareando Nassim, justamente de Blues Castellano, para un poco lo que tú estás diciendo. Sí. Adelante. Tengo ruidos en la nuca, doctor. Siento el cráneo apretado y crujido, sobre todo si hay penas. No sé. Hace ya 7 años, doctor, que en vez de pensamiento tengo un ruido y una pasta muy triste en la cabeza. Yo haré lo que me diga. Yo tendré paciencia y confianza. Puede ser. Yo tomaré las medicinas para poder pensar en mis amigos. Pero si lo que ocurre, doctor, es que tengo algún mal que se produce a causa del amor y el pensamiento de la resistencia, entonces déjelo. Esto no es más que nuestro sonido natural. Yo viviré mejor con ese ruido en la cabeza. Wow. Tiene íntima vinculación con algo que me encantó que le escuché al maestro, que decía que la poesía acaba siendo también revolucionaria porque trata de modificar esas estructuras objetivas, ¿no? Y que es insurgente la poesía porque esa es una de sus funciones primordiales y porque eso tiene un poder liberador que nos libera, pero fundamentalmente de nosotros mismos. Y creo que ese fragmento que acaba de leer, maestra, es, digamos, la síntesis de eso que él mismo dice de su poesía, ¿no? Pero bueno, es hermosísimo. Tú, Mosen, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos sugieres? Yo pienso que como yo veo todas las obras de Antonio muy conectado dentro de sí y de una manera construyen una obra, ¿no? Como una totalidad. Pero para entrar en Antonio yo recomiendo leer como 4 libros de sus poemas al lado de 2 libros de sus memorias, ¿no? Sus libros de memorias también son muy poéticos y puede ser un paso muy como interesante para una persona que puede entender las imágenes y muchas cosas que ocurren en los poemas a través de la experiencia del poeta con su propia vida. Y los libros que como yo recomiendo más para iniciar a leer a Antonio es Blues Castellano, sí, es Descripción de la mentira, es el libro del frío, y es Arden las pérdidas. Estos 4 libros son libros como muy profundos y también accesibles. Como yo, para mí, pienso que toda la poesía de Antonio Gamoneda es accesible, ¿no? Mientras llegamos de pensar no según
como los que dicen los críticos literarios, no según nuestro cuerpo y según nuestra visión, ¿no?, hacia el mundo. Y otra cosa que es sobre la relevancia, yo veo pues una vez yo escribí que yo veo a Antonio como corporalidad de la poesía, ¿no? Y en esta manera cuando lo veo, esta corporalidad de la poesía tiene en sí toda la función de la poesía, ¿no?, todo lo que hace la poesía. Y justamente estoy de acuerdo con Rafa. Desde tiempos de chamanismo, inicio de los principios poetas del mundo, hasta Antonio, la función del poeta, de la poesía era curarnos de las enfermedades del lenguaje, ¿no? El lenguaje se enferma, ¿okay?, y el lenguaje no se enferma, ¿okay? Y la función de la poesía es curarnos de estas enfermedades, ¿no? Y es imposible, es imposible curarnos de las enfermedades del lenguaje sin la poesía. Es decir, el mundo que tenemos que puso la poesía hacia otro lugar, es decir, una periferia, pues siempre poesía era su preferencia estar en periferias. Pero la cuestión es que el mundo construido, basado a lenguaje comunicativo, lenguaje conceptual, es un mundo que nos llevó hacia lugares tan peligrosos que estamos ahora. Todas las guerras del mundo, toda la tiranía que ocurre en el mundo se debe a la falta de la poesía, ¿no? Y es la poesía quien nos hace humano y nos salvará. Yo debo decir que como es lo que pienso y es mi convicción hacia la poesía, que no existe la amistad sin la poesía. Es un concepto poético o es una entidad poética, la amistad. El amor no existe sin la poesía, ¿no? Es hecha y construida por la poesía a lo largo de historia humana. Por eso, leer a Antonio, que lo considero como corporalidad de la poesía, ¿no?, es entrar a ser otra vez humana, ¿no? Es como rehumanizarnos a través de un contacto con lengua, ¿no?, que es un contacto muy corporal. Otra dimensión que debo mencionar que no hay que olvidar es la función de la pobreza en la poesía y la vida de Antonio Gamoneda. Antonio habla siempre de la cultura de la pobreza, ¿okay? Pero una dimensión importante de la pobreza es acercarnos hacia nuestro cuerpo. Un pobre sabe más de su cuerpo, los dolores de su cuerpo, y su cuerpo es más desnudo para un pobre que para un rico, ¿okay? La riqueza pone diferentes tipos de máscara al cuerpo que el cuerpo de un pobre. Y además, hay cosas que Antonio lo desarrolla dentro de su poética, como la generosidad, como una parte de la cultura de la pobreza. No, los ricos no pueden ser generosos, ¿no? Solo los pobres pueden ser generosos. Esta también tiene dos dimensiones, y una parte es sobre la vida de los pobres y la cultura de la pobreza que Antonio desarrolla. Otra manera, en toda historia de lo místico, ¿no?, hablábamos de riqueza de la pobreza, ¿no? Llegar a un punto que somos tan pobres que somos ricos. ¿Okay? Esto es donde nos lleva el misticismo en budismo, nos lleva a muchos lados hasta llegar a misticismo cristiano u otros tipos como hasta misticismo ateo. Pero lugar donde llegamos a contacto con nuestro cuerpo es el lugar de pobreza. Y allá somos personas sin nombres, no tenemos títulos, ¿no? Y es donde está Antonio. Por eso es tan generoso, porque está viviendo en este lugar de una riqueza muy profunda que llega de una pobreza que es la desnudez, ¿no?, que tiene Antonio, ¿no? Yo sumaría, yo creo que leer
Antonio Gamoneda es curarse de la indiferencia. Sí. O sea, no puedes leerlo y no mirar los problemas del mundo, la violencia del mundo, la desigualdad del mundo. Sí, o sea, yo creo que leerlo es obligatorio para curarse de la indiferencia. Sí. Sin lugar a dudas. No, nos permite que Rafa leeremos un poema de Antonio, pero en persa y también en castellano, ¿no? Sí, Rafa, tienes el poema ¿Cuál quieres? No, es la edad de hierro en la garganta. A ver, un momentito. Lo identifican mientras lo voy leyendo los comentarios. María Estrada, sus poemas de Antonio Gamoneda enamoran no solo con escucharlo, hace vibrar todo su ser. José Pelayo, muy, muy profundas sus palabras. Cris, bueno, eso ya lo comentaron. Gina Tavira, apenas en febrero le hicieron una entrevista para El País donde le preguntaron, ¿la poesía puede cambiar al mundo? Y respondió, no, pero intensifica la conciencia y una conciencia más intensa sí puede actuar sobre las circunstancias. Alfonso Sandoval, Gamoneda es considerado el poeta guía y modelo de los poetas jóvenes. ¿Quiénes son ahora los sucesores, quienes son los herederos de esa sabiduría lingüística de Gamoneda? Al final sí es pregunta, ¿quiénes son ahora los sucesores, quiénes son los herederos de esa sabiduría lingüística de Gamoneda? Fantástico. Yo tengo, Mosen, aquí localizado el poema. ¿Prefieres leerlo tú en persa primero o al revés? ¿O no prefieras? Y a través leemos en persa después. Venga, perfecto. Pues dice el poema de Antonio. Esta es la edad del hierro en la garganta. Ya. Te habitas a ti mismo, pero te desconoces. Vives en una bóveda abandonada en la que escuchas tu propio corazón, mientras la grasa y el olvido se extienden por tus venas y te calcificas en el dolor y de tu boca caen sílabas negras. Vas hacia lo invisible y sabes que es real lo que no existe. Retienes vagamente tus causas y tus sueños, aún conservas el olor de los suicidas. Te alimentan la ira y la piedad. Queda poco de ti, vértigo, uñas y sombras de recuerdos. Piensas la desaparición. Acaricias la tiniebla cerebral, bajas al hígado calcinado por la tristeza. Así es la edad del hierro en la garganta. Ya todo es incomprensible. Sin embargo, amas aun cuando has perdido. Muy bien. عصر آهن است در گلو دیگر در خویش سکنا می کنی اما خود را باز نمی شناسی زندگی می کنی در سردابه متروکی که در آن به دلت گوش می دهی وقتی چربی و فراموشی در رگ‌هایت منتشر می شوند و در میانه درد آهک می شوی و از دهانت هجاهای سیاه می افتند به سوی نامشهود می روی و می دانی که واقعی است آنچه وجود ندارد سربسته نگاه می داری دلایلت را و رؤیاهایت را هنوز رایحه خودکشی ها را از دست نداده ای آنها خشم و تقوای تو را سیراب می کنند چیز بسیاری از تو به جا نمی ماند سرگیجه و ناخن انگشتان و سایه خاطرات به ناپیدایی فکر می کنی تاریکی مغزت را نوازش می کنی فرو می شوی تا جگر سوخته به حزن چون این است عصر آهن در گلو حالا هیچ چیز به درک در نمی آید و حتی چنین عشق می ورزی همانقدر که از دست دادی
pues ahí en estos dos idiomas y a final de cuentas identificando esa métrica, esa rítmica de la que él habla todo el tiempo, ¿no? Y esa musicalidad que más allá del idioma o del lenguaje en el que se esté leyendo, siempre será una delicia escucharla. Por eso que a él le encanta decir todo el tiempo, ¿no? Hablar de esa métrica, de esa rítmica, de esa musicalidad que implica siempre la poesía. A mí me gustaría, para ir cerrando, Masha y Beth, si no tienen inconveniente, Mosen y Rafa, leer los últimos comentarios de quienes han seguido escribiendo. Hay muchísimos. Nos siguen pidiendo recomendaciones. Yo le pediría a Mosen que después se dé una vuelta en el chat y nos ayude ahí junto con Rafa también a continuar ahí sugiriendo algunas lecturas del maestro Gamoneda. Pero bueno, Marta Elisa nos dice: el maestro Antonio es un hombre sabio, espiritual, protector, que toca el corazón como un rayo de luz. Lindas experiencias de vida que nos han compartido. Estas recomendaciones de Cris, que nos dice que le recomiendan para empezar a leer al maestro Gamoneda, ya dijeron algunas de ellas. José Pelayo habla de la profundidad de las palabras, gracias por la invitación. María Estrada dice que los poemas de Antonio Gamoneda enamoran con solo escucharlos, porque hace vibrar todo el ser. Alfonso Javier Martínez dice que más que excelente, maestra Ivette, felicidades por tener ese acercamiento con una persona tan exquisita. Juan Mendoza, muchas gracias por la invitación a este conversatorio y compartir la grandiosidad del maestro Gamoneda. María de Los Ángeles Garza nos dice que es un bello escrito y un gran ser humano el maestro Antonio Gamoneda. Sus poemas, dice Lupita Guadalupe, quedan plasmados en nuestros corazones. Muchas gracias. Qué bonitas anécdotas, gracias también por compartirlas. En fin, ahí nos piden también, Patricia Rogel dice: muchas gracias por compartir su experiencia con la obra de Antonio Gamoneda. Yo no conocía al poeta y es una revelación para mí. ¿Tienen algún video o audio entre su material de un poema en la propia voz del maestro Gamoneda? Es justamente lo que seguramente ahí nuestro querido Mosen y Rafa nos ayudarán después a ir compartiendo. Y pues, más, yo creo que estaríamos cerrando. Trejo dice: a mí me encantó mucho. El poema existía en sus manos. Un día, el mundo se quedó en silencio. Los árboles arriba eran hondos y majestuosos y nosotros sentíamos bajo nuestra piel el movimiento de la tierra. Tus manos fueron suaves en las mías y yo sentía la gravedad y la luz que vivías en mi corazón. Para mí, dice, esta frase es la ternura de un amor verdadero y sincero. Sí, pues hay mucho material que leer y disfrutar. El maravilloso poeta, su obra se caracteriza por su rigor y simbolismo, hermosa anécdota. Gracias por compartirlo y ya. Felicidades a los dos invitados. En verdad que hemos estado bien contentos. Pues reiterar a quienes no se han acercado a la obra del maestro Antonio Gamoneda, no se la pierdan, es fascinante y lo que decíamos, una vez que uno se acerca, uno no puede ser el mismo. Creo que esa es la parte más importante que a mí, por ejemplo, me ha dejado. Y yo no sé, antes de despedir, de cerrar esta sesión, una última reflexión muy breve, de 1 minuto, Rafa, Mosen, sobre la vida y la obra del maestro Gamoneda. ¿Por qué acercarse a Antonio Gamoneda? Bueno, pues yo me estaba fustigando por no haber dado con una expresión clave que, gracias a Dios, Mosen la ha expresado, pero yo la quiero reiterar, y es la ligazón tremenda o la importancia, la relevancia del concepto de pobreza en la vida y en la obra de Antonio Gamoneda. Me gusta mucho que Mosen haya hecho esa explicación, porque es fundamental. Tal vez hasta si nos queremos poner comerciales, cosa que a Antonio le horrorizaría, Antonio es el poeta de la pobreza, quizá radica ahí, pero precisamente en el precepto que Mosen ha explicado. Para ser ricos hay que desposeerse, o haber nacido desposeído, que es el caso también de Antonio. En ese sentido, quizá para mí sería un referente, y en mi experiencia personal quizá encontré esa vinculación también por eso mismo, porque no era necesario tener
para poder ser. Ha dignificado ese lugar del ser fuera de los lugares que se supone que nos hacen mejores, como es tener más, hacer más, conseguir más. En esta desposesión y en esta entrega personal de lo que nosotros vivimos, Antonio es un maestro. A mí me ha cambiado la vida por eso. Yo sí voy a hablar de esta más, me concentro en no saber sabiendo de Antonio, ¿no? Esta inocencia de Antonio. Y pienso que si leemos bien y si leemos profundamente a Antonio, nos ayudará a reencontrar nuestra inocencia, ¿no? Y mirar al mundo desde este lugar, ¿no? Porque pienso que al entrar en la poesía y caminar en el espacio de los poemas de Antonio, este acercamiento hacia el lenguaje, hacia los objetos, hacia la convicción política y muchas cosas más que existe en la poesía, el compromiso y muchas cosas más que existen en la poesía de Antonio, nos dará un tipo de sensibilidad, un tipo de, también nos transmite una memoria, ¿no?, corporal, que al encontrarlo y al vivirlo cambiamos profundamente, ¿no? Y en este cambio reencontramos esta inocencia perdida, este niño perdido de una manera que vive en todos nosotros, ¿no? Yo que digo que muchas veces Antonio me salvó y él mismo no sabe cuándo me salvó mi vida a veces. No ocurrió solo conmigo. Yo varias veces en la condición que tenemos en Irán, que es una condición trágica ahora, después de traducir a Antonio y hacer lecturas y cosas así en sociedad persa, yo varias veces recibo mensajes o correos y cosas de los lectores de poesía de Antonio en lengua persa, que justamente escriben que yo estaba a punto de suicidarme y al leer Antonio Gamoneda me salvó la vida, ¿no? Lo digo literalmente los comentarios que recibo al encontrar a Antonio desde otro lugar, ¿no? En lo que a veces ocurre en el mundo castellano, lo debo insistir a decir, que aquí hay una estructura del poder, ¿okay?, que muchas personas leen según la estructura del poder o según las publicidades de los editoriales y muchas cosas así, ¿no? Y no leen, su lectura no es tan inocente hacia la poesía que la lectura que ocurre, por ejemplo, a través de otra lengua hacia la poesía de Antonio Gamoneda. Allá, Antonio Gamoneda es cualquier otro poeta extranjero, ¿okay?, y no está en la estructura del poder literario de lengua persa. Y allá el encuentro es más inocente que el encuentro en lengua castellana. Y pienso que necesitamos reencontrar a Antonio porque que para mí es un poeta eterno, ¿no?, y será, ¿no?, como es Lorca. Wow. Pues muchísimas gracias. Gracias a Rafa, gracias a Mosen por acompañarnos y por compartirnos sus experiencias. Gracias, maestra Ivette Tinoco, también por formar parte también de esta experiencia a través de sus experiencias con el maestro Gamoneda. Lo agradecemos muchísimo y nos enriquecen bastante, y como muchos otros de los comentarios que aquí continúan escribiendo, nos invita a este conversatorio a, sin lugar a dudas, acercarnos, a aproximarnos a la obra del maestro Gamoneda, ahora con mayor... La oportunidad de compartir una experiencia fue Esther. Tiene un minuto para compartir una experiencia. Pues en realidad es un poco la gran calidad humana de la que hablan del maestro.
Efectivamente es como un niño muy grande. A mí me tocó compartir la mesa con él y todo el mundo de pronto nos acercamos con esta extrañeza de verlo como la estrella, el gran poeta, y él se toma su tiempo para compartir un momento especial con cada uno de nosotros, incluso para brindarnos un abrazo, y eso es inigualable. Compartir tiempo, de verdad que es imperdible con él. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias Rafa, muchas gracias Mosen. Quizá valdría la pena en otro momento hablar de las aportaciones que ha hecho para rescatar obra de otros grandes, ¿no? Pienso, por ejemplo, lo último que hizo, que publicó este año, de una traducción poética de Nezahualcóyotl, de algunos poemas de Nezahualcóyotl. Él dice, los mexicanos tienen un diamante en bruto, es decir, si se hiciera, si se hiciera una revisión de la obra de Nezahualcóyotl, no saben el lugar en la literatura universal que tendría este gran poeta, y él hace los apuntes, y no solamente hace los apuntes, sino ha empezado a traducir poéticamente a Nezahualcóyotl, y ojalá algún día tengamos la oportunidad también de hablar de eso. Todo el rescate que ha hecho también de la aportación de Fray Bernardino de Sahagún, sobre todo como un gran mediador en un momento tan difícil de la historia, con todo el proceso de colonización. Bueno, en verdad yo creo que toca hablar de Antonio Gamoneda en varios momentos y desde varias trincheras. Muy agradecidos nuevamente con Rafa, con Mosen y con quienes nos han acompañado, y bueno, la invitación abierta para que puedan acercarse a la obra de Antonio Gamoneda. Cerramos esta sesión agradeciendo a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte, como siempre, su presencia y su participación. Gracias. 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 Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.